Buenas tardes, hermanos. Se les saluda en el nombre del Señor, como cada domingo. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del Sermón del Monte, por lo cual los voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, comenzamos la semana pasada este estudio y donde vimos solamente la introducción, ¿ya? Hoy vamos a estudiar el versículo 3, pero vamos a leer los tres primeros versículos del 1 al 3 del Mateo 5. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, te damos gracias porque podemos estar acá, porque tú nos has traído a cada uno de nosotros, Señor, porque si tú no nos trajeras, ninguno voluntariamente elegiría estar acá, Señor. Te damos gracias por ese privilegio y como siempre te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos vaya moviendo a cada uno de nosotros para recibir tu palabra con gozo, Señor. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo. Amén. Bueno, la semana anterior estuvimos hablando de la introducción, haciendo un contexto de lo que fue este Sermón del Monte, y decíamos que Jesús, como acostumbraban los rabinos de la época, los maestros de la época, se sentó en un lugar. El monte no es lo que nosotros entendemos en Chile como monte, es como una cosa así un poco más pronunciada, ¿ya? Es un montículo, diríamos, ¿ya? Ahí se sienta Jesús y comienza a dar este sermón, que como decíamos tiene 5 capítulos, que es el capítulo 5, el 6 y el 7 de Mateo. En este Sermón del Monte, por esta primera etapa, en esta serie vamos a estudiar solamente las bienaventuranzas, porque también incluye otras cosas más, como cuando Jesús nos enseña y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. También es parte del Sermón del Monte, que lo vamos a ir dejando más adelante. También hablaba de cómo perdonar al hermano, o de cómo a veces nosotros debemos enfrentar a uno. Este es el sermón donde Jesús dice: quita la viga que está en tu ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Todas esas cosas las vamos a ir desglosando, y qué realmente quiso decir el Señor en todos estos pasajes, en toda esta enseñanza. Incluso acá también nos enseña del amor, no solo a los que son nuestra familia, sino también a aquellos que en algún momento pueden ser opositores a nosotros, o nuestros enemigos, entre comillas, ¿ya? Es aquí también donde Jesús habla acerca de la paz interior, cuando Él dice que mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y Dios tiene alimento para ellas. Entonces no habla acerca de la ansiedad, no habla de cómo controlar esa ansiedad, de cómo debemos descansar, despojarnos de aquello y descansar en Dios. Este es el sermón donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos prohíbe el juzgar a los hermanos, de andar juzgando a las personas. Nos incentiva la oración, nos habla acerca de la regla de oro y nos advierte sobre los falsos maestros. Y termina con la parábola esa de los 2 cimientos, que es muy hermosa y también muy actual para todos nosotros. Pero volviendo a lo que nos convoca hoy, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya esta es una declaración fuerte, potente, sin ambigüedades, y Jesús lo plantea así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Implícitamente nos lleva a la idea de que el reino de los cielos excluye a los que no son pobres en espíritu. Entonces hoy día vamos a ver quiénes son pobres en espíritu, quiénes no lo son. ¿Estaré yo incluido en esto? ¿No estaré incluido en esto? Este Sermón del Monte, realmente, hermanos, es para los hijos de Dios. Y eso lo dijimos en la clase anterior y hay que confirmarlo. Yo no le puedo exigir a una persona que no cree en Dios, que no se ha reconciliado con Dios, que viva de acuerdo a estas normas, porque él no tiene el Espíritu de Dios. Y para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Él los ve todo esto como una locura, lo ve como impracticable, porque en su vida alejada de Dios
donde vive en el pecado, no puede entender que alguien piense así. Entonces, esto es una norma de conducta para nosotros, para los hijos de Dios. Tampoco el Sermón del Monte es un montón de reglas que nos permitirán alcanzar salvación. Por mucho que queramos hacer estas cosas, no vamos a alcanzar salvación, porque la salvación es por gracia. La salvación es por los méritos de Jesucristo en la cruz. La salvación es por el arrepentimiento nuestro, de nuestro pecado y de nuestra condición. Por eso es que tenemos que ser pobres en espíritu. Todo eso es necesario decirlo o redecirlo, porque ya el domingo anterior algo hablamos acerca del Sermón del Monte en esto. Por eso es que es el Hijo de Dios el que tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Porque Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, quienes tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos vivir con esta norma, que son las leyes del cielo. Nosotros no somos ciudadanos. Algunos nacimos en Chile, otros nacieron en otros lugares, han llegado acá, pero nosotros no pertenecemos acá, pertenecemos al reino. Jesús le dijo a Pilato: si mi reino fuera de este lugar, mandaría un ejército a que me liberara, pero este reino no es mío, mi reino es de otro lugar. Cuando habla del reino, Jesús acá se refiere al reino espiritual, no es un reino político, militar, como lo entienden hoy día los pueblos. Es un reino espiritual y nosotros pertenecemos a ese reino espiritual. Es en este pasaje donde Jesús dice que Él ha venido para cumplir la ley, no para abrogar la ley. Lo único que Él hace, y Él dice que va a eliminar ciertas concesiones que habían hecho los fariseos, porque habían acomodado la ley de Moisés a su antojo. Por ejemplo, se divorciaban con facilidad, cuando la ley de Moisés no decía eso, decía solamente puedes dar carta de divorcio a causa del adulterio de tu mujer, pero no puedes dar carta de divorcio porque dejó de gustarte, porque te gustó otra, o porque, no sé, pues subiste tanto socialmente que ya quieres una mujer de otro nivel social, o lo que sea. Eso no lo decía la Escritura, ni se permitió nunca dar carta de divorcio. Por eso Jesús también ahí, más adelante, en los versículos 31 al 32 le dice: vosotros doblaste la ley, le hiciste una maña, como decimos, para poder justificar tus actos. Eso sí vengo a abrogar, le dice Jesús, pero no la ley, porque la ley se cumple en el Sermón del Monte, en el sentido que se decodifica todo aquello que Dios habló en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla en el Antiguo Testamento y a nosotros a veces nos parece tan duro, tan fuerte, a veces incomprensible, se viene a ser práctico, se viene a hacer vida, se viene a hacer carne en el Nuevo Testamento. Y el Sermón del Monte, que creemos es el primer discurso grande que dio Jesús, porque acababa de terminar en el capítulo 3 el ministerio de Juan el Bautista, y comienza el ministerio de Jesús. En el capítulo 4 Jesús recluta a sus discípulos, y en el capítulo 5 dice, leíamos que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama y venían gente, dice que venía y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán. Es como si tuviéramos a Jesús, no sé, predicando acá en La Serena, dice, y viene gente de Coquimbo, de Vicuña, del otro lado de allá de Vallenar, de muchas partes venían personas. Todos se agolpaban, entonces las multitudes eran muchas. Jesús se subió, se sentó en este monte. ¿Se recuerdan ustedes que una vez tuvo que alimentar a 5.000 personas? No era menor la cantidad de gente que seguía a Jesús. Pero hermano, debemos entender siempre que la salvación del ser humano no es por obras de la ley. Por eso es que Jesús empieza este sermón del monte con estas palabras, que es la clave, que es la llave que abre todo. Porque dice que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Porque si tú eres soberbio en espíritu, si tú eres orgulloso en espíritu, vas a tener problemas con Dios. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo aquí a los romanos le dice, Romanos capítulo 3, vamos a leer. Yo sé que a usted le gusta leer, vamos a leer. A veces no podemos leer todo, porque nos pilla el tiempo, pero quisiéramos leer todos los versículos que traigo. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Previamente el apóstol en el versículo 20 había dicho, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No quiero enredarlos, hermanos, de a poco vamos a ir desenredando esta madeja, ¿ya? Tenemos a un hombre, a un ser humano que quiere justificarse ante Dios por sus obras, por sus conductas, por sus actos. Y decir, yo no soy tan malo como mi vecino. Yo no soy tan terrible como era mi compañero de curso. No era el más malo de la clase. Pero hermanos, créanme que para Dios no hay una clase media espiritual. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Por eso podemos decir que dichosos los que entienden su miseria espiritual ante la majestad de Dios. Dichosos los que entienden esta miseria espiritual ante los ojos de Dios. Hermano, ¿por qué es necesario que cada uno de nosotros entienda esta condición de, mira la palabra que voy a usar, miserables ante Dios? Porque cuando los hijos de Dios entendemos en la condición que estamos, recién estamos en el punto de partida, en ese punto de partida que nos lleva camino a la presencia de Dios. Ese es el punto de partida. Entonces, lo primero que podríamos, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa para nosotros ser pobre en espíritu? Entonces, ¿qué será? Bueno, vamos a comenzar diciendo alguna cosa como lo que no es. Ser pobre en espíritu no significa ser tímido. Ser pobre en espíritu no significa ser introvertido. Una persona puede ser tímida, puede ser introvertida y ser muy orgulloso de lo que es, de lo que se cree, de lo que ese concepto sobrevalorado de sí mismo. Ni siquiera significa ser modesto, porque alguien puede ser exteriormente modesto, pero interiormente muy soberbio. Puede vestirse como modesto, puede hablar como modesto, habla de sí mismo, pero con modestia. Entonces todas esas cosas que nosotros vemos y que muchas veces nos engañan, no es lo que Dios espera de nosotros. Recordemos que Dios ve el corazón, nosotros vemos por los ojos. Dios ve el corazón, Dios ve el alma de cada uno de nosotros. Entonces, acá se trata de tener un concepto, un entendimiento correcto de lo que es ser pobre en espíritu. Porque alguien puede entender la doctrina de Dios, entender que hay que llegar a Dios humillado, decirlo, hablarlo, pero es un conocimiento intelectual. A través de este sermón, a través de estas palabras, al intelecto de ustedes, incluso el corazón de ustedes. Pero el único que puede llegar a tu alma es Dios. Por eso es que es tan terrible aquellas iglesias, aquellos predicadores que manipulan las emociones de las personas. Porque puede haber un quebrantamiento emocional transitorio, pero el único que va a llegar a tu alma es Dios. El pobre en espíritu se entristece cuando peca, hermano, cuando cae en pecado. Aquel cristiano que aún es orgulloso se irrita porque considera que ha fallado, como que no está cumpliendo sus normas, lo que él se puso una cantidad de normas y falla esas normas y se enoja consigo mismo. El cristiano se pone triste porque ha violado la ley de Dios, porque sabe que donde está Dios con él. Decíamos el domingo anterior, oramos que el ángel de Jehová acampe junto a nosotros. Pero si el ángel de Jehová está siempre con nosotros, si siempre estamos en la presencia de Dios. Entonces, cuando hay pecado en tu vida, cuando hay pecado en mi vida, lo que debería darnos es tristeza. Tristeza. Como David, que lloraba de tristeza, pero no rabia por haber roto tus normas, porque qué van a decir los demás, por cómo te van a ver, o por la vergüenza. En el reino de Dios no hay nadie que no sea pobre en espíritu. Entonces,
algo que nos parece tan difícil. ¿Cómo vamos a salvar esta valla? ¿Cómo vamos a lograr llegar allá? ¿Cómo vamos a poder completar el estándar de Dios? Y nuevamente decimos, no depende de nosotros. Hermanos, nosotros no podemos ser llenados mientras no seamos vacíos. Como dice la Escritura, no puedes llenar un odre con vino viejo, no le puedes echar vino nuevo. Tienes que estar vacío, primero. Por eso es que cuando Jesús es presentado en el templo y aparece, hay un hombre que se llamaba Simeón, ¿se acuerdan? Era un anciano. Y él, cuando habla del Señor Jesús, dice, este está puesto por caída y por levantada. Para que Dios te levante, primero tienes que caer de rodillas. No pretendas que Dios te va a levantar cuando tú te pongas en un podio. Cuando estés de rodillas, Dios te va a levantar. La caída siempre va a estar antes del levantamiento en la vida cristiana, siempre. Antes de la conversión de alguien debe haber una convicción de pecado. Antes. No puede, si no hay una convicción previa, no puede haber una conversión real. Por eso, mi meta, como les decía antes, no es llegar a las emociones. Gracias a Dios porque tenemos emociones. Gracias, Señor, porque también tenemos emociones y podemos manifestarla. Y mientras más se manifiesten, mejor. Mientras más puedas expresarla. Pero Dios quiere llegar a tu alma. Dios quiere llegar más allá. Hermanos, la perfecta doctrina de la justificación es por fe. Y esta bienaventuranza, donde habla de los pobres en espíritu, nos están hablando de eso, de la fe. Pero tengo también que hacer un alcance. Vamos a hacer un alcance. Hay muchos que creen o traducen y dicen, de los pobres es el reino de los cielos, porque en Lucas hay un paralelo por ahí en que lo dice así. Pero hay que detenerse a hablar la palabra pobre que usa ahí, que lo vamos a ver con más atención más adelante, que realmente no está hablando de un pobre material, de dinero, económica. No es una cosa económica, la Biblia no es un libro de economía. Está hablando, la palabra más traducida es como miserable, bienaventurados los miserables, los que están acongojados. ¿Me siguen la idea? Esos que no tienen nada, esos que necesitan todo, esos que son pobres en espíritu. No está hablando de pobres en dinero, de pobreza material, porque la Biblia en ninguna parte enseña que la pobreza es algo bueno, ni tampoco enseña que es una ventaja respecto a tu salvación, o tampoco te dice que es una forma de agradar a Dios. No lo dice. La pobreza, hermano, no garantiza espiritualidad. Una persona puede ser pobre materialmente y puede ser el soberbio más grande. Puede ser mal educado, puede ser prepotente, la puede tener toda y es pobre. No nos confundamos con eso. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos está hablando de otra cosa. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos allá. Primera de Pedro 5, el versículo 5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo siguiente, el 6, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Te voy a dar un consejo, te voy a dar un dato. Mejor es que te humilles bajo la poderosa mano de Dios y que Él te exalte cuando sea tiempo, a que por tu soberbia tengas que humillarte bajo las manos y de los pies de los hombres. Porque eso sí que es terrible. Mejor humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Eso es ser sabio. El humilde que dice acá es aquel que llega a Dios necesitado de perdón, aquel que reconoce su condición y por eso va a Dios. La soberbia y el egoísmo nos destruye. Ya lo decía Salomón. Vamos a Proverbios capítulo 16.
Proverbios 16, 18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Te comportas con altivez, créeme que viene la caída. Te comportas con soberbia, viene el quebrantamiento. Hermanos, cuando nosotros estamos en ese plano de esa autoexaltación o andar buscando el ser exaltados, eso se llama soberbia. Eso se llama orgullo, querer ser exaltado. Hacer cosas para ser reconocido. Y Dios nos dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, porque las motivaciones que tenemos son egoístas. Fíjense que los judíos de la época de Jesús confiaban en su nacionalidad, en su raza, por decirlo así. Mateo, ahí mismo en Mateo, estamos en Mateo 5, vamos a Mateo 3, un poco más atrás. Mateo capítulo 3, versículo 7, dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, estoy hablando de Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse, le decía Juan. Versículo 9: no penséis decir dentro de vosotros, porque ellos dentro de sí decían, no lo exteriorizaban, pero tenían en su mente: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no creas que porque eres hijo de Abraham, no creas que porque tienes ascendencia judía, estás en un pedestal y aquí no ha pasado nada. No sirve de nada nuestra ascendencia, no sirve. Alguien dirá por ahí: no, pero mi familia va a la iglesia. A lo mejor mi abuelito era pastor o diácono. Podríamos contextualizarlo a la época de ahora. De nada te sirve. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan, porque no les sirve de nada. ¿Están confiando en ser hijos de Abraham? ¿En eso confían para la vida eterna? ¿En eso confían en el reino? Hermano, los seres humanos hoy día estamos cada día más orgullosos. Hay profesores de universidad, hay gente que se considera sabia según el mundo, como dice Juan Bunyan, y se atreven a cuestionar la Biblia sin haber leído la Biblia. Cuando alguna vez te encuentres con alguien que dice: yo no creo lo que dice la Biblia porque me parece, no sé, pues la califican de cualquier forma, entonces tú debes preguntarle en primer lugar: ¿has leído la Biblia? Te aseguro que, pero en la gran mayoría de los casos te vas a encontrar con la respuesta: si es sincero, nunca he leído la Biblia. El que más te va a decir: he leído algunas partes y no me ha gustado. Entonces tú has leído una parte y no entiendes un contexto de la escritura. No sabes historia bíblica, no sabes arqueología bíblica. ¿Tienes capacidad de comprensión de lectura? A lo mejor tampoco tienes. Entonces, cuando muchas veces las personas hablan así, es por una soberbia vana. El propio Faraón, mira lo que dice Faraón. Vamos a Éxodo, un poquito más atrás. Éxodo capítulo 5. No se olviden que estamos hablando de los pobres en espíritu. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? Éxodo 5, versículo 1 y 2 dice así: estaba ya Moisés y Aarón yendo ante Faraón. Dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Versículo 2. Y Faraón respondió, : ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Mira la respuesta. Mira la respuesta de Faraón. ¿Cuántos seres humanos hoy en día responden así? Aunque no tienen ni la opulencia, ni la riqueza, ni la gloria, ni nada que tenía Faraón. ¿Quién es Jehová para que oiga yo su voz? Hermanos, ser pobre en espíritu es oír la voz de Dios con el arrepentimiento, con la humillación. Hay un pasaje muy duro que está en Romanos, vamos a volver a Romanos. Estamos en esto de los pasajes bíblicos que Romanos capítulo 1. El apóstol empieza a hacer como una serie, empieza a hacer un relato de cómo la ira de Dios se reveló a los hombres. Entonces empieza a decir que Dios creó el universo y que pudieron ver la gloria de Dios en la creación, mas no lo hicieron. Dice que el mundo gentil se puso incrédulo. Y finalmente nos habla de los resultados de esta incredulidad. El versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y así sigue hablando, más abajo dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y después dice más abajo y empieza a dar todas unas características que son producto de esta sociedad. Hermano, lo que yo les digo ahora, sé que no es ajeno para ninguno de nosotros porque es lo que vemos todos los días en la televisión. Parece que mientras más perverso el hombre, más lo aplauden. Y cuando alguien quiere poner orden, todos se le van encima. Hablan de tolerancia, pero si tú les dices, les hablas de esto, te quieren matar. Y se acabó la tolerancia. Es tolerancia mientras tú estés de acuerdo con lo que ellos dicen. Entonces todo esto, hermano, es producto de la soberbia, de que no hay un espíritu quebrantado, no hay una pobreza de espíritu, hay un espíritu altivo. Los soberbios confunden las cosas a tal punto que dicen que el Creador es lo mismo que la creación. Aquí dice que dejaron su uso natural. Hoy día la gente habla con tanta naturalidad de cosas que no son ni biológicamente naturales. Si vamos al profesor de biología de tercero medio, nos puede dar una clase y nos dice que eso no puede ser. Y es verdad, por mucho que les duelan, a todos esos que se quieren cambiar de sexo, que andan por ahí, si en 500 años más viene un arqueólogo y ve los huesos, va a detectar por el X, si es XX o XY. Y por mucho que se ponga otro nombre, va a decir ahí que se llama Juan y no que se llamaba Juanita. Da lo mismo lo que hagan, porque atentan hasta contra la naturaleza humana, contra la biología. Encuentran normal extirparse partes del cuerpo, miembros de su cuerpo para aparecer de otro sexo. Y toda la gente, bueno, bien por él, dicen. Hermanos, eso es súper importante que tengamos nosotros en claro. Por mucho que el mundo vaya en esa dirección, nosotros no podemos ir en esa dirección. La iglesia siempre ha tenido que sortear estos vaivenes, estos ataques de Satanás, estos dardos del maligno, desde que existe la iglesia. Cuando estudiábamos, Juan, el año pasado estudiábamos de Cerinto, de la filosofía, de los sofismos, ¿cierto? Siempre ha tenido que sortear estas cosas. Y hermano, cuando yo hablo estas cosas, y créanme, lo hago con respeto y amor a aquellas personas que a lo mejor están en una condición compleja o difícil. Pero lo que nosotros no podemos aceptar es que ellos nos impongan eso como normal o natural, porque no lo es. No lo es. ¿Debemos tener compasión por ellos? Sí, debemos tener compasión por ellos. ¿Debemos tener amor por ellos? Sí, debemos tener amor por ellos. Pero nosotros no nos podemos enredar en eso. No nos podemos enredar en eso. Por eso, hermano, es que la soberbia evita la conversión del ser humano.
porque es muy difícil que una persona que no se ha humillado ante Dios, no ha reconocido su condición, pueda llegar a Dios. La única esperanza para los seres humanos es que reconozcamos, es como cuando Jesús dice, la única forma de que el enfermo pueda ser sanado es que reconozca que está enfermo. Si no reconoce su condición, no puede ser sanado. Lucas capítulo 5, vamos allá. Lucas 5:31 dice así. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos estamos enfermos. Todos hemos pecado. Todos nos hemos separado de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos. O sea, aquí no podemos decir este es el lugar de los buenos, este es el lugar de los malos. Todos nos descarriamos. Entonces nos nace otra pregunta. ¿Quiénes son los pobres en espíritu entonces? Hermano, el pobre en espíritu es el que se presenta ante Dios como un mendigo en lo espiritual, como un necesitado. No, porque como les dije antes, la palabra que usa ni siquiera es de pobre, de pobreza material, es de aquel que no tiene nada. Es de aquel pobre pero necesitado de todo. No es aquel que dice, es que yo gano muy poco. No se refiere a esa persona. Se refiere a aquel que necesita todo. También voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer un alcance en el sentido de que pobre en espíritu no significa suprimir la personalidad de alguien. No significa eso que tomemos una actitud o una pose así como que somos tan pobres y ponemos una cara como y a lo mejor una aureola aquí arribita. No es eso ser pobre en espíritu tampoco. No es anular tu personalidad. Fíjense que Pedro, que era un tipo impetuoso, que sacó una espada, le cortó la oreja a uno de los que venía a buscar al Señor, que quería pelear, que algunos dicen que venía de la secta de los celotes, ¿ya? Violento, por decirlo de alguna manera. El propio apóstol Juan, cuando va con su hermano y dice que querían quemar una aldea porque simplemente no le habían dado alojamiento a Jesús. A ese nivel de violento eran. Pero Jesús trabajó en ellos. Trabajó de tal forma, pero no anuló su personalidad. La encauzó de otra manera. Fíjate que ese Pedro, que sacó la espada y le tiró, seguramente, a la cabeza del otro, porque dice que le sacó la oreja. A ese nivel, ese mismo Pedro después se humilló ante Dios. Y lo vemos en Hechos capítulo 4. Me gustaría leer esta parte. Con los jóvenes estamos estudiando el libro de Hechos, así que siempre voy a tocar algo de Hechos para que no se olviden. Hechos capítulo 4. Ese mismo Pedro, con su personalidad, pero ahora controlada por el Espíritu Santo, no esa personalidad sin control, desbordada, sino que esa fuerza canalizada por el poder de Dios, en Hechos 4, versículo 5, se habla y dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Mira quienes estaban presentes. Son nombres que nosotros nos vamos a recordar porque fueron los mismos que crucificaron a Jesús. Dice el 6, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniendo en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están interrogando a Pedro y a Juan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se paró lleno del Espíritu Santo. Y ahí está con signo de exclamación. Es decir, que gritó. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, porque habían sanado a un cojo, ¿se acuerdan? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Que vosotros les dicen su cara, al cual vosotros crucificasteis. Entonces vemos a un Pedro no violento, a un Pedro capaz de pararse, con personalidad, con carácter, controlado por el Espíritu Santo, pero diciendo lo que debe decir. Pero ya no con una espada, sino con la palabra de Dios. Hermanos, Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido del mundo. Eso lo dice el propio Jesús. Los pobres en espíritu. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El propio apóstol Pablo se declaraba a sí mismo como un pecador. Los pobres en espíritu son como mendigos espirituales. Volvamos a Mateo 5, cuando Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa palabra pobre que aparece ahí, en la Biblia aparecen como 3 conceptos de la palabra pobre. Hay uno que se llama penomaía, algo así, que se refiere, como le decía antes, a los que son pobres de una condición pobre. Pero la palabra que usa acá y la que usa en Lucas capítulo 6, también algunos se confunden, es una palabra que se llama tojoi, algo así. No sé griego, hermano, busco ahí y trato de traerle. Dice, algunos la traducen como tojos, algo así, que es un adjetivo, es un calificativo, evidentemente, que describe al que se agacha, el que anda así, como pidiendo, como miserable. Ese que no levanta la cabeza. A eso se refiere el tojos, ¿ya? Es un mendigo espiritual. Ese hombre, vamos a Lucas. Lucas, me gusta mucho Lucas porque Lucas hace una enseñanza muy hermosa ahí. En el capítulo 14 enseña una parábola y Jesús le dice, en el capítulo 14, ahí en el versículo 7 en adelante, dice que Jesús, viendo cómo llegaban los fariseos, cómo llegaban y tomaban los lugares principales dentro de la sinagoga, y Jesús le dice: no seas así. Cuando te inviten a algún lugar, va y siéntate atrás. No sea que te pongas en el lugar principal, al lado del dueño de casa, por decirte, al lado del anfitrión, y después el anfitrión te tome y te saque y te ponga atrás y ponga ahí a uno que sí es importante. Eso le está enseñando de ser ubicado, de ser humilde, de tener un concepto correcto. Siempre que hablamos de la humildad, hablamos de que cada uno debe tener un concepto correcto de uno. Ni más ni menos, porque tampoco se trata que nos apoquemos y que vengamos con cosas que no corresponden. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe y sobre eso debe hacerlo. Otro ejemplo malo también está en Lucas, cuando aparece un fariseo en el templo y oraba consigo mismo y decía todas las virtudes que tenía. Vamos, ahí está en Lucas 18, un poquito más adelante. Jesús le dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Estoy leyendo Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Apuntaba a uno que estaba cerca de él. Ni siquiera soy como este. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ese era uno que no podía ser justificado, porque estaba ante Dios presentando su currículum, presentando sus credenciales. ¿Qué currículum le vamos a llevar a Dios? El pobre en espíritu del que nos habla acá también está en Lucas 16. Aquí hay un hermano que se llama Lázaro, que él dice que vivía de las migajas de un hombre rico. Lázaro capítulo 16 es una enseñanza
Esto comienza en el versículo 19. Esto no es una parábola, esto es una enseñanza. Jesús dice que había un hombre rico que se llamaba, vestía de púrpura, y había otro pobre que se llamaba Lázaro. Y este Lázaro vivía de las migajas de las que caían de la mesa seguramente después que terminaban los banquetes, lo que tiraban ahí a la basura, iba Lázaro y sacaba y comía. O a lo mejor algunos de los empleados por la puerta de atrás le daban alguna cosita al verlo mendigando. Entonces este Lázaro la palabra potojos que decía el apóstol cuando lo escribe. Ese es el miserable. ¿Me entiendes? Entonces, pero no material, espiritual. Tenemos como ser como Lázaro ahí, pero espiritualmente hablando, en nuestro espíritu, sin soberbia. Como les dije antes, no hay una clase media espiritual. En Chile todos somos de clase media. ¿Ustedes creen que todos de clase media? Todos. Da lo mismo donde viva, lo que todos somos así. Es una forma que tenemos de escondernos, es una forma que tenemos de camuflarnos. Pero ante Dios no podemos hacer eso. O eres de Dios o no eres de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro, hermanos. Hay un pasaje también que está en Apocalipsis, no lo busquen, dice así. Cuando el Señor escribe a las iglesias, le dice a la iglesia de la Odisea que se justifica a sí mismo diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, decía la iglesia. Pero Jesús le dijo: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo ante Dios? Eso eres ante Dios. ¿Para qué me traes tú? ¿Para qué me ostentas de estas cosas? Eso eres ante Dios. Pero también en la Biblia tenemos ejemplos hermosos de personas pobres en espíritu. La mujer pecadora, ahí mismo en Lucas, volvamos a Lucas capítulo 7. Ahí en el versículo 36 hasta el 50 comienza un relato Lucas, acerca de que Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Entonces viene una mujer, que dice una mujer pecadora, que se acercó a Jesús, se inclinó ante Jesús y con sus lágrimas dice que enjuagaba los pies de Jesús. Dice que con sus cabellos lo limpiaba. Esa persona es un pobre en espíritu. Jesús mismo le dice después de esto le hace una parábola, porque ellos comenzaban a murmurar. Si fuera profeta sabría quién es la mujer, qué clase de mujer es la que está con él, y todo. Empiezan así las murmuraciones. Entonces Jesús les relata una parábola y les dice: habían dos hombres. Había un señor que había entregado dinero en préstamo, dice. A uno le perdonó 500 denarios y al otro 50 denarios. Le dice Jesús, le enseña esta parábola. Y después de esa palabra le pregunta: Simón, dime tú, no es Simón Pedro, el fariseo. Simón el fariseo le dice: ¿cuál de estos dos crees que estará más agradecido, que le amará más después del perdón? Al que le perdonó 500 denarios, dice. Es obvio. Pues bien has respondido. Así es, le dice. Al que más se le perdona, más agradece. Y así le dio el ejemplo de esta mujer. Ustedes que consideran que no le deben nada a Dios, ¿cómo van a ir a pedir perdón a Dios? Si están en una posición de orgullo en que creen que no le deben nada a Dios. Pues Jesús les dice al final: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien tiene se le perdona poco o nada. Pero hermano, no seamos como estas personas. Muchas veces tenemos actitudes de ese tipo. Ese mismo publicano, ¿se recuerdan de Lucas 18? Volvamos a Lucas 18, cuando se recuerda que estaban hablando ahí el publicano, ¿cierto? Estaba hablando el fariseo, perdón, Lucas 18. Y decía: ayuno 2 veces a la semana. Y terminaba diciendo: doy diezmo de todo lo que gano. Ni siquiera soy como este publicano, decía, que estaba ahí. Y el versículo 13 de ese mismo pasaje, Lucas 18:13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Y Jesús les dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Primero la humillación y Dios te enaltece. El que se humilla será enaltecido. Ten piedad de mí, oh Dios, decía David, ten piedad de mí de acuerdo a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados y mis rebeliones. Salmo 51, cuando Él se derrama delante del Señor. Esa es una condición de un corazón humillado. Allí en Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de esto, digamos, ¿quién llegará al reino de los cielos? Los pobres en espíritu, hermanos. Ellos llegarán al reino de los cielos. Hay un pasaje también que está en Juan capítulo 3. Veamos Juan capítulo 3, ya que estamos en esto, Juan capítulo 3. Hoy día vamos a pensar que se echó a perder el reloj nomás. Juan capítulo 3 comienza, dice que Jesús, se acercó a Jesús, un hombre principal de la sinagoga. Voy a leer Juan capítulo 3:1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Viene Nicodemo, viene de noche. Bueno, tema para otro día, porque él va de noche, porque él va como oculto. Y lo reconoce como un maestro que viene de Dios. Sin embargo, los mismos de su secta fueron los que lo crucificaron. Pero quiero detenerme en el versículo 5, cuando Jesús le responde y le dice, no vamos a ver el diálogo hoy día, simplemente el versículo 5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces de agua y espíritu, no puedes entrar en un reino de Dios. Un principal en los judíos, los vemos que se acerca a Jesús en una actitud de humillación. El Señor siempre habló del arrepentimiento. Juan el Bautista habló del arrepentimiento, de la remisión de pecados. En Hechos, Pedro en su primer discurso en el capítulo 2, cuando se compungieron de corazón los oyentes, le dicen, ¿qué haremos? Y él dice, arrepiéntese cada uno de ustedes y bautícese. Un espíritu humillado, un espíritu pobre ante Dios, es un espíritu que también reconoce las ordenanzas de Dios. Y si Dios dice que debes bautizarte, te tienes que bautizar. No puedes seguir con teorías, no, pero es que a mí me bautizaron en otra iglesia cuando yo era pequeñito, tenía un par de meses, no sé. Eso no tiene sentido para Dios. Humíllate, arrepiéntete, bautícese cada uno de ustedes. Nunca olvidemos el estudio de Colosenses, cuando decía que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el reino de los cielos, dice el Sermón del Monte, el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Tenemos que arrepentirnos. Jesús dice que teníamos que ser como niños. Un niño se humilla, estoy hablando de un niño pequeño, muy pequeño, ya se pone rebelde después. Un niño se humilla, un niño obedece, un niño confía en el Padre. Un niño pequeño. Voy a decir una frase de ese predicador que se llama Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Dice, pobres en espíritu, las palabras suenan como si se escribiesen a los dueños de nada, sin embargo describen a los herederos de todas las cosas. Eso decía ese gran predicador. Ser pobre en espíritu significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo para la salvación. No podemos ser como el publicano, tenemos que ser como el fariseo, tenemos que ser como el publicano, reconocer nuestra condición. Hay tantos pasajes que nos hablan de esto mismo, pero lo único que nos queda de todo esto es que debemos reconocer
nuestra condición ante Dios. Y no podemos ir ante Dios ni con excusas, ni con argumentos, ni con currículum, ni con cantidad de cosas. Mira, señor, aquí está el video que cuando ayudamos a los pobres, mira el video que cuando cantamos en la plaza, mira el video que cuando fuimos a la playa, que repartimos No, tienes que ser humilde, tienes que estar humillado ante Dios. Sé propicio a mi pecador. Significa que la propiciación se aplique a mi vida, que esa sangre del propiciatorio, que es Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, se aplica a mi vida. Eso es la propiciación. Por eso él dijo, sé propicio a mi pecador. Estaba usando una palabra del Antiguo Testamento. Y para cada hijo de Dios, día a día, es esto. Cuando estudiamos 1 de Juan, decíamos, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Eso debe ser nuestra actitud diaria ante Dios, diaria. No estar permanentemente justificando nuestros actos, sino que confesar nuestros pecados para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, dice después el apóstol Pablo. Quiero tomar el último pasaje ya para terminar, que está en Lucas capítulo 15. Vamos a seguir en Lucas. Hay una parábola, bueno, hay 3 parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, y hay una que algunos llaman el hijo pródigo, pero a mí me gusta llamarlo el hijo perdido, porque este estaba perdido, ¿ya? Y la parábola del hijo perdido, que está en el capítulo 15, es hermosa porque es un hijo que está fuera de la casa del padre, que se va de la presencia de su padre, y después de pasar muchas cosas y ser humillado por los hombres, finalmente él se humilla ante Dios y logra ponerse de acuerdo con Dios. Bueno, la parábola se relata desde el capítulo 15 del 11 en adelante, pero no la vamos a leer entera, vamos a simplemente ir a algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 17, el hijo, después de que pasó todas estas cosas, de que se hubo malgastado y todo, dice, y volviendo en sí, tuvo un momento de raciocinio, tuvo un momento de reflexión. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y miren la respuesta del padre. Así está el padre. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué hizo el padre? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre lo perdona, tiene misericordia de él y no solamente lo llama a su hijo. Dice el relato, después lo van a leer en su casa, que le pone un anillo, que le pone sandalia. Y ese anillo es algo precioso que lo describe Pablo después en Romanos capítulo 5. Es el anillo de la reconciliación. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estamos acá para aprender tu palabra. Señor, porque el ser pobre en espíritu es algo tan distinto a lo que el mundo cree. Quizás muchas veces el mundo se burla diciendo que hay que ser pobre para alcanzar el cielo, tergiversando las escrituras, Señor. Pero hoy día hemos entendido que hay que ser pobre en espíritu, que no hay que ser altanero ante ti, ni tenemos que ir con soberbia ante ti, sino como el hijo pródigo, Señor, reconocer que en la casa del Padre hay abundancia y nosotros padecemos de tantas cosas. En la casa del Padre hay paz, hay tranquilidad, hay descanso para nuestras almas. Y te pido porque en esta tarde, Señor, si algún hijo tuyo nos está viendo o está presente, Señor, toque su corazón, levántese ese velo que ha puesto el demonio sobre sus ojos para no ver. Lo retires para que pueda ver con los ojos del alma, con los ojos espirituales.
a ese lugar donde solamente entras tú, Señor, que es el espíritu de la persona. Lo toques, lo conviertas a ti, que lo quebrantes, que lo humilles y que reconozca su condición de pecador, que se arrepienta y que vuelva a la casa del Padre. Si hay alguien en esta tarde en esa condición, te pido que te pongas a cuentas con Dios, que ores a Dios, que le pidas que te perdone. Dile en una oración sencilla: Padre, perdóname, me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él vino a morir en esa cruz por mí. Lo reconozco como mi único, suficiente Señor y Salvador de mi vida. Señor, te pido por aquellos, si alguien está haciendo una oración así en este momento, o quizás durante la semana, o en meses, o en años después que vea este video, que tú puedas tocar su corazón, tú puedas tocar su alma. Te lo rogamos por tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a participar de la cena del Señor. Ponemos de pie, como siempre, con reverencia y en comunión con Dios, cada uno en su lugar. Los invito a inclinar su rostro, a reflexionar también, a ponernos a cuentas con Dios, a orar al Padre para que podamos participar de esta cena que el Señor Jesús dice que cuando iba a ser entregado, se fue con sus discípulos a un aposento alto, un lugar, a un segundo piso de una casa. Y ya en sus últimos días le explica todo esto del nuevo pacto que iba a haber en su sangre, que ya no eran necesarios sacrificios de corderos, de animales, ni nada, porque Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, que esa sangre tenía que ser derramada para el perdón y remisión de los pecados. Y nos pidió que cada vez que nos reunamos en su nombre, participemos de este pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que nos hace recordar el cuerpo de Cristo que fue azotado, torturado y flagelado en esa cruz. Participemos del pan. La palabra de Dios nos dice también que después que cenaron, el Señor tomó un vaso y les dio a sus discípulos para que participaran de una copa de vino. Y esa copa de vino era la sangre de su pacto, la sangre de la propiciación que recién estudiábamos, de ese cordero de la propiciación que se sacrificó una vez y por siempre. Y eso es lo que nos permite tener entrada al Padre, no nuestros méritos, no como el fariseo, sino como el publicano. Sé propicio a mi pecador. Nunca olvidemos de eso, nunca nos olvidemos de eso. Por eso el Señor nos pidió que lo hiciéramos cada vez que nos reunamos, para que no tengamos mala memoria de que si algún día llegaremos
a su presencia, como todos confiamos, como todos tenemos seguridad, y que ya estamos viviendo el reino espiritual de Dios acá, es por su sangre. Por eso llegaremos al reino, por eso llegaremos a la presencia de Dios, por eso algún día viviremos eternamente con Él. Participemos del vino. Padre, nuevamente agradecidos de ti por este sacrificio de tu Hijo, por esa propiciación, Señor, porque fuimos justificados y porque confiamos en ese Dios misericordioso que, como el Padre, al ver al Hijo arrepentido, abrió sus brazos, Señor, lo recibió, y el relato dice que tuvo de él misericordia. Qué importante es esa frase, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que tiene misericordia de nosotros, que fallamos, que tomamos nuestras propias decisiones sin consultarte, que cuántas veces estamos viviendo el producto de esas malas decisiones, cuántas veces nos ha tocado ver consecuencias, Señor, del pecado, pero a pesar de eso, tú extiendes tus brazos de amor por pura misericordia, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, en tu santo nombre. Amén.